¿Quién nos define como país bautizado en las huestes del coronel Valverde y sus amigos? Amigo de Darío Quiroga en su podcast El Rojerío, un clásico del cual le están borrando videos como loco. Tenemos el honor, Geraldine, de contar hoy con un reconocido amigo. El otro día me comenzaste a seguir en Instagram, Sí, pues, y te seguí el follow. Yo soy un seguidor, follow. un seguidor de turno. Muchas gracias. Que ha generado varias polémicas acá, porque se debate sobre el concepto del profesor Ternura. Hay gente que discrepa, pero eso es lo que hace mágico tu trabajo. Porque a nivel intelectual es impecable lo que hace Matías Hermosilla, que lo tenemos acá, que nos define como país, es lo que tenemos para pensar el carácter de una nación de corazones a Marcianeque. Un viaje por los pliegues de la identidad, un librazo que les quiero recomendar hoy y que tenemos acá en el estudio para disfrutar. El profesor Ternura, Matías, está con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, estoy muy contento de estar aquí. ¿Por qué está tan contento de estar aquí? Le tengo mucho cariño a Turno. Yo soy auditor diario de Turno. En la mañana me levanto y escucho Turno y tengo mi gran amigo que hizo la portada, Juan Carlos Ampuero, que probablemente esté escuchando. Nosotros vamos comentando, oye, ¿viste? ¿Pero ves toda la programación? Toda la programación. ¿Y te sirve? Que Sí, a mí me preocupa mucho que le sirva a la gente. Es que es súper útil, porque igual es una conversación además que siento que esto es súper pop, ¿no? En el sentido de que tenés Dabañino haciendo la voz de fondo, todo el imaginario del pop está en... Hay una pequeña obra. Exactamente, se nota el cariño. Muchas gracias. Y el cariño también de tu obra con respecto a la cultura popular de los últimos 30 años, que nosotros le llamamos como los días más felices, los días de la Concertación. Bueno, el otro día que estuvo Gumucio sí, y a los Fabricio, 30 años. ¿Viste? Ese encuentro estratégico. Vi esa mezcla y fue súper bonito porque claro, yo de hecho los 90, esos días más felices de la televisión, le llamo la época de los ensayos morales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de cierta forma había una disputa moral por el alma de Chile en la transición, si lo pensamos culturalmente hablando. Habían dos ejemplos de transición cercana, la argentina y la española, claro. Y todas las instituciones chilenas no se querían parecer a ninguna, y los que se querían parecer más a la española eran los músicos como Jorge González. ¿Sabes qué? Yo me he sorprendido de esto, te lo comparto. Me llama mucho la atención que al final a la transición que más nos asimilamos a nivel temporal, no por las características, es a la francesa. Claro. TVN en realidad imitaba los canales franceses de televisión. Pública. Y desde ahí nace el espíritu de lo que fue el sabatinazgo. Sabatinismo, claro. Pero de entre todos esos días más felices concertacionistas, de los 30 años, no son 30 veces, son 30 años. Son 30 años, claro. Que uno podría llegar a defenderlos incluso. Bueno, es súper interesante. Desde la cultura popular. Es que la cultura popular tiene estos ires y venires, ¿no? Nosotros, yo creo que aquí lo que nos une también hay un cariño por la tele. Hay una generación, que nuestra generación yo creo, que abraza la tele, no como la generación anterior que decía la caja idiota, ¿no? Todo este imaginario de pensar a Chile desde lo que consumimos, ¿no? El otro día Antonella Esteves me decía que ella encontraba que es parte como del consumo de la clase media y las clases populares lo que está en este libro. Claro. No es lo que consume la élite, es decir, la élite no sabe quién es Nidian Fabregat. Espero que ustedes lo sepan. Obviamente. Sí. Es más, te puedo contar algo. Me la encontré en un OK Market una vez. ¿En serio? Y tenía el perfume más espectacular que he sentido en mi vida. Qué loco. Y a mí me pasó mucho eso, como este viaje o este libro tiene la propuesta de hacer una lectura de Chile en lo social, en lo político, pero desde lo que nosotros consumimos. Desde el humor, la música y todo eso. Oye, a ver, pero de alguna manera esos 30 años sufren el estallido. Ajá. Es muy loco porque la farándula es el epítome de los 30 años. Tal cual. Porque partimos con una estructura, una institucionalidad que se va desmoronando. Uh-huh. A mí me tocó hacer una investigación muy rica con mi amigo Roberto Cisterna en Turner, que se llama La Década, está en YouTube. Y vimos toda la secuencia de cómo se fue desmoronando el sistema hasta el estallido. Durante los 10 años previos. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención es que la farándula industrializada cae con el estallido. Tal cual. Hay una cita que yo no sé si la voy a encontrar. Aquí está justo. Que es una cita de Jennifer Warner. Cuando se acaban como los programas de farándula. Y dice aquí: desde que empecé a hacer televisión, siempre se habló de que el periodismo de espectáculo y la farándula iba a terminarse. Y una y otra vez siguen sobre todo
cuando tienen un buen contenido, cuando entretienen. Hoy la gente tiene foco en lo social, por ello es consecuente que se ocupen esas horas de pantalla en una TV abierta que aborde los temas ligados a eso y a las necesidades reales que tiene el público. Entonces hubo un momento en donde la gente estaba muy enojada y quería plantearse y plantarse con lo que fue el movimiento La Red. Yo creo que da para un libro. Tal cual, The Red. Cuando ya no era La Red, era The Red. Claro, y que yo tengo la tesis que fue un proyecto fallido. Tal cual. Porque creía que la gente era mejor de lo que pensaba. Claro, lo que pasó cuando dieron la batalla de Chile y perdieron los avisajes y todo eso. No, espérate, hay que recordar, Guarelo entra al matinal, hubo un momento de debate total, se desmembran los matinales, La Red hace este acto y su momento más grande es la batalla de Chile. Pero hay una historia detrás de lo de la batalla de Chile que es lo que mata a La Red. ¿Cuál? ¿Tú la conoces? No, cuéntamela. ¿Está bueno Sí, este programa de gusta. farándula? Farándula pensada. Fue que Víctor Gutiérrez le miente a los anunciantes. Esto es Ya. real. Bueno, Víctor Gutiérrez, que es un personaje así... Muy increíble. con denuncias con Michael Jackson. él es un Pero fenómeno. podrían explicar por qué. ¿Por Porque, qué es tan...? ¿te acuerdas que hablamos al principio del programa sobre las agencias de medios? Sí, sí. Ya. Hay una los auspiciadores o los anunciantes, en este caso Carosi, tienen una norma, Ya. que es que no aparece en la tanda o lo que llamamos pauta libre, que es la tanda publicitaria de los programas de política. Entonces, si tú pones en la mañana Estado Nacional Claro, Mesa Central. o Mesa Central, no va a salir promociones de los productos de Carosi, de Claro. la empresa Carosi. Y lo que pasó No es un hito. fue que es una decisión editorial. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero no aparece. Y lo que pasó fue que Víctor Gutiérrez decide programar la batalla de Chile de un día a otro y no le avisa a la agencia de medios Tal cual. que no solo maneja Carosi, sino que maneja una serie de compañías en la cual hay Mira. mucha plata que van a hacer el cambio programático. Y en eso emiten con la tanda integrada. Total. O sea, si no hubieran hecho eso, La Red, yo no sé si seguiría al aire, pero probablemente no hubiese perdido la confianza del mercado de medios. Sí, yo estoy de acuerdo. Es súper Ese interesante. es un hito. Pero eso habla de por qué la izquierda siempre tiene un problema con los medios, que es que no sabe enfrentarse a ellos. A mí una cosa que a mí me angustiaba era cuando invitaban a los dirigentes en los matinales en el estallido, que lo primero que hacían era insultar a la tele. Entonces yo decía, están cometiendo un error. Estoy de acuerdo contigo que están cometiendo un error. Porque lo que pasa con eso al final es que no estáis haciéndole un mal al dueño del canal, le estáis pegando al periodista que peleó para que tú estuvieras al aire. Sí, totalmente de acuerdo. Tú sabes, ustedes saben mejor que yo cómo son las pautas detrás de los programas, pues, ¿no? Cariño a Sebastián Flores Muca, que también fue al lanzamiento del libro. Sí, pues es que es un famoso bajista. Y yo, bueno, de cierta forma, es súper interesante pensar en cómo se piensa todo este proceso, por lo que consumimos. Yo siempre hablo, hay como hitos, por ejemplo, lo de los 90, que pueden iluminar estos procesos. Pienso en la pomeirización de Chile con Tierra Adentro, ¿no? Cómo Tierra Adentro transformó a todos los pueblos de Chile como en la película Denominación de Origen, como que vaya a buscar la chupalla de no sé dónde, el chanchito de greda, ¿cachai? Y cómo eso disputaba después, como en el imaginario que tú decías de la televisión francesa y todo, con Sabatini, que tenía así como los gitanos en mejillones, la cultura Rapanui. Entonces, un poco como, no sé, más encima, en Tierra Adentro, no sé si se acuerdan, que se llama Paul Landon. Es como un gringo que va a conocer tu tierra. Perdón, pero también estaba otro que era el productor ejecutivo, que era el maestro Roscalata, Exactamente. que enseñaba a cómo ser pobre. Hagamos una ducha con un envase de plástico. Así era. Así. Y esa era la tele cultural de los domingos, Geraldine. No lo puedo creer. Sí, Sí, y era Como un programa. Echarle agua al champú, al bálsamo. Así cosas era. así. No, él te enseñaba cómo hacer una ducha para tu campo con... Pero igual. No, Bien, bien. era Art Attack Sí. para adultos. Claro, hágalo usted mismo, que también se fue Eso. después el formato y ahora hay como una versión nueva como de Sodimac. Disculpen decir marcas, pero... Sí, no, por favor. Que están también construyendo de nuevo una persona que es un caballero que dice, estaba aburrido el fin de semana y empecé a hacer un quincho. Entonces, como que es como la versión moderna de todas esas cuestiones que vienen para atrás, ¿cachai? Sigue estando presente. Y, a ver, estos 30 años Ajá. de democracia tiene tiene este epítome que es el estallido. Y después del estallido hemos vuelto a la farándula. Pero es sí. otra versión. Sí, es ¿El que- país sufrió una grieta? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que la televisión está en su peor momento en números.
que eso es una de las estadísticas que analizaba ahí, el 20% de la gente de la población de Chile ve tele. Es decir, Claro. y ahí yo le llamo a esta década, o esto lo que está partiendo, ¿no? Del 2020, 2024 hasta ahora, ¿no? Que es el efecto Marcianeque, que es el proceso post-estallido social, donde todo era serio, donde veníamos, lo dice el Marcelo en el prólogo, Coronel Valverde, le dice que estamos con caña electoral, ¿no? Entonces, es muy interesante que hay una generación de personas que tienen distancia a la democracia por tanto votar. En poco tiempo votaron mucho más que nunca, entonces empiezan a distanciarse de la idea, sobre todo de lo que está pasando. Y en ese sentido, lo que pasa con Marcianeque es que en el momento de la pandemia, todo era... era serio antes, ¿no? El estallido era todo serio, llega la pandemia y ahora todo es como propio, distante, ya el individualismo se exacerba porque tu vecino por solo conversar contigo te podía enfermar, pues y al principio no teníamos idea. La llamada de Marcianeque, lo que yo llamo es la idea de la segunda evasión, ¿no? El primero, el evadir, no pagar, una otra forma de luchar en el estallido social. Ahora la evasión es Tusi y Queta quiere mezclar, ¿no? Es la visión radical del estar encerrado, no poder salir de fiesta, es el momento de evadirse la realidad y eso también marca un significado de hedonismo y también un significado de individualismo. Y yo creo que estamos en un momento muy extraño donde hay la televisión y la farándula, la vida del otro, el opinar de la vida del otro, tiene mucho que ver con ese individualismo. Y es un análisis solitario, porque no hay colectivos. No hay grupos de amigos en esta nueva farándula. Porque digamos que cuando estaba la Kamazú, era como que iba un grupo de famosos. ¿Cachai? La Urraca y la Kamazú. La Urraca. Era como discoteques donde se paraban afuera los periodistas y esperaban un grupo de famosos. Hoy no. Como SQP. Hoy es la búsqueda. ¿Qué? Hoy es la traición por WhatsApp, el sapeo. Estamos en una criptodictadura. Exactamente. Estamos en un momento en que es interesante, porque yo cierro el libro con la muerte de los dos Piñera y la no candidatura de Michelle Bachelet. Claro. Que de cierta forma marca también lo que llaman el ciclo Cavour, ¿no? Claro. Que finalmente todos estos vacacionaban juntos, que tiene esa misma lógica colectiva. Había una lógica de nos peleamos públicamente, pero igual hacemos un asado todos juntos, o vamos a la casa de Salaquet. Pero de cierta forma... Pero nos conocemos. Nos conocemos, pero ahora nos distanciamos. Y ahora el individualismo es súper claro. Es decir, si se fijan en los liderazgos actuales, no implican una colectivización en esos imaginarios. No es como que no sé, lo escuchaba un poquito cuando venía que estaban hablando de Jadwe, que es una persona muy polémica que yo creo que cada vez que hace ese matinal o ese streaming, lo único que hace es traer problemas desde siempre que empezó a hacerlo. No sé por qué sigue haciéndolo. O pobrémica, se podría decir. Hay una búsqueda. Estamos en un momento de la cultura popular igual extraño porque... bueno, el momento en donde algo no termina de nacer y lo otro no termina de morir. Total. Hace unos días leí que un experto planteaba que lo único que no se habían tomado los millennials eran los medios de comunicación. Ahí hay como un tope establecido por una generación anterior. Es súper interesante porque yo creo que este medio es un ejemplo de lo contrario. Pero estamos fuera. Pero es que no te tomaste los medios tradicionales porque ya no necesitáis los medios tradicionales. Es decir, viene el presidente aquí. Viene antes, ¿cuándo Eduardo Frei se iba a sentar en un streaming? Es que es como lo que pasa con Turno es como lo que pasó con el Frente Amplio. Al no haber el espacio, mejor construimos el nuestro. Exactamente, yo creo que eso es el momento, porque también estamos en un espacio... Por eso, a pesar, hay gente muy conspirativa, pero por eso hablan. Yo hace unos días tuve una reunión con gente más grande por un proyecto nuevo. Y le tuve que explicar que en realidad lo que pasa es que son mi generación, yo digo. Es que eso es... Como tú o lo que hace el sentido del humor. Claro. Como que es imposible desconectar eso de lo político. Pero eso es muy inquietante para esos mundos como los de la Anderreche, Radio Duna, que tienen también su mundo. Totalmente, porque van a buscar sus expertos. Es que lo que pasa es que ya entramos en la etapa en que nosotros tenemos nuestros propios expertos, nuestros propios comunicadores, nuestros propios directores audiovisuales, como que ya no necesitamos de la infraestructura televisiva para poder comunicar. Y yo creo que es súper interesante en eso, porque estamos en un momento en que sí hay un traslado cultural, es decir, Chile no había exportado nunca música tan importante en el sentido de números al mundo como el reggaetón o la música urbana. Claro. Yo soy como un obsesivo académicamente del reggaetón. Conozco todo lo que pasa con el reggaetón de Chile, quiénes se escuchan más, cómo cambian las peleas, los movimientos. Pero no tenéis la sensación, voy a plantear una idea bien polémica, perdón, si me equivoco, que por ejemplo Argentina fue mucho más astuta en entender de que lo que tenía que hacer era
recodificarlos para que su sistema siguiese andando. Entonces, por ejemplo, van donde Casu o van donde tal, le hacen firmar y dicen, ok, no más armas, no más queta, canciones de amor. Es que eso es lo que hace eso es lo que hace el sistema. Eso es lo que hace el sistema, sí. Pero acá no hay sistema. No, porque eso es pero eso es lo interesante, porque Claro. aquí, cuando el sistema quiso meterse, como ejemplo los puertorriqueños, que vino este productor que después peleó con Pablo Chile y con todo el mundo, que se llama Alex Gárgolas, que es un tipo que descubrió sí. a Daddy Yankee, a toda esa gente, empezó a decir, ya, yo voy a hacer un disco de reggaetón chileno, yo voy a normativizar quiénes van a entrar y empezó a subir una historia a Instagram que era, ¿quién va a ser el primero que se va a comprar un Rolls Royce? ¿Quiénes van a quedar fuera? Empezó con toda una declaración así, sale Pablo Chile y dice, yo me bajo, todos los que sean decentes se bajan, y se bajaron todos. Y ahí, aunque no existe una colectivización en un sentido general, en uno de los pocos espacios donde existe colectividad y lo que hace que la música urbana chilena tenga éxito es que funcionan como bloque. Y eso no pasa, como por ejemplo en Argentina, es súper interesante porque es más bien un proyecto individual de cada artista. Como que hay, salvo los del espacio que pasaron como Y ejemplo. Eso Claro. es muy cierto, porque por ejemplo acá en los eventos que hacen los cantantes urbanos siempre se invitan, por ejemplo, a los Movistar, va el Young Sister, siempre van todos y se invitan colectivamente. Pero yo creo, ¿sabes qué, Geraldine? ¿Qué? Que no sé si es tan bueno. Es bueno, porque Porque bueno. terminan todos cruzados y peleados No. por una cosa de nuestra identidad, que también pasa en la política. Es mi diagnóstico. Creo que al fin y al cabo, el problema de eso, el problema de pelearse con Alex Gárgolas, es como un artículo. La columna, próxima De columna de Atlantic. Turno PM. El problema de pelearse con Alex Gárgolas es que terminas generando cohesión interna, pero no proyecto externo. Bueno, y yo creo que los que han salido de eso son los que se proyectan, pues, que es como Cría MJ y Floyd Menor, que son un poquito más individualistas y como dijeron, ya, yo te apaño a ti, tú me apañas a mí, y el resto de las personas son internacionales. Igual es cierto porque Pablo Chile, cuando hizo la colaboración con Bad Bunny, yo me acuerdo que ese era como el punto peak para que él saltara a la fama internacional, pero él dijo, no, voy a ayudar a mis compañeros. ¿Te acuerdas? Sí y no, porque lo que le pasó a Pablo Chile es que firmó con una discográfica y al nivel de lo que decía Nicolás, a diferencia de Guarda Alarma, dijimos, te vamos a meter a ti al refri. Y no lo dejaban sacar nada. Entonces, ¿Vieron? Interesante sí, todo sí, eso. sí. Lo metieron al refri y no lo dejaban sacar nada. Y para Pablo Chile, para sobrevivir, si ustedes se fijan, hasta que sacó el disco que se llama Duende Verde, entre medio solo eran colaboraciones. Tienes razón, sí, es Entonces verdad. lo bloqueó el sistema en ese afán de limpiar. ¿Por qué? Porque Pablo Chile, dentro de los músicos de la música urbana chilena, es el más político. De hecho, tiene una canción con Sí, pues. Inti Illimani histórico y Quilapayún. Entonces es como la versión como Rogerío 2.0 abrazando y Pablo tiene todo un discurso más social con fax y todas esas cosas. Entonces esos personajes son incómodos para la escena. Y son incómodos para la industria, la real industria, porque, por ejemplo, yo cuando hablo del indie, que yo soy amigo, participo del indie pop, rock, folk chileno. O sea, ¿te compraste entradas para Marc DeMarco? ¿Alcanzaste? Marc DeMarco no, yo apoyo al local. Yo voy Ya, ahí Es a que Marc DeMarco fue trending topic en Santa Isabel mucho tiempo, Tal cual. con Providencia, pero no. Yo creo que fue parte de un momento previo a la explosión de la música urbana como tal. Siempre la música está vinculada al consumo de fafafa y Tal cual. y todo tipo de cosas. Entonces hay que entender que para los jóvenes la música es también una conexión con ello. Y a mí me parece que lo interesante de lo que pasó con el movimiento urbano que tú bien reflejas es que por primera vez habló con su propio consumo. Sí, claro. Eso no había pasado en Chile. Eso, o sea, Bueno. el rock de los 80 no hablaba con, ¿cachai? Ahora, ojo, Salvo los prisioneros. Estoy haciendo un análisis completamente vacío de moral. Claro. No yo estoy sí. evaluando Bien y mal, no. bien o mal. El que quiere hace lo que quiere. No, y de hecho yo creo que ese es lo interesante con la música urbana, y lo pienso en función a lo que estaban conversando, es que yo creo que hay que distanciarse tanto del imaginario de calidad y del imaginario discursivo moral de las cosas. Como entender la música urbana chilena hoy en día es entender a los sujetos populares chilenos. Es decir, hay una canción que de hecho Fabricio cita en Viña, que es cuando lo de los Malbeque, y dice, ahora las mujeres los prefieren ladrones, traficantes y cantantes. Dicen, es como un statement de cambio, ya no son los futbolistas, ¿no? Y hay otros dos puntos que yo creo que son interesantes.
en el caso del indie, rock, pop, folk chileno, funciona no como una industria, funciona como una feria artesanal. Y esa es una tesis polémica, pero yo no lo digo negativamente. Yo creo que cuando uno va a una feria artesanal y hay un buen orfebre, hace una joya increíble, claro, después alguien va a agarrar y lo va a vender en el Parque Arauco 10 veces el valor. Digamos que lo que se produce es lapislázuli. Exactamente. Se produce lapislázuli de muy buena calidad, muy especial. Que si tú lo llevas a cierto contexto, toma un costo altísimo. Tal cual. Y es como ese contexto de producción y que todavía funciona en asociatividad, en comunidad. Y eso no pasa con la música urbana en el sentido porque ya entró la industria. Y piensen en figuras, y aquí un dato como el señor Martin White, que era el de esa guacha me quitaron la Calvin B16. Klein. ¿Quién es la B16? Sí, la moto, Sí, la del auto. la como el auto. canción. El auto Yo no la B16. conozco, cuéntamela. No, ¿cómo te la voy a cantar? Ahí te la está cantando Matías. Esa guacha Voy a me quita cantar. los Calvin Klein. Me sé el baile, Sí, pero no. o sea. Ahí nomás la dejo. Muy bien. Pero esa canción, cuando salió ese artista, vino Sony, México, España, Argentina, a reunirse con Martin White para decirle firmemos. Porque cuando una canción es viral en internet, hay que cooptarla al tiro. Después le pasó tanto a muchos de los músicos, no han logrado levantar más. Polima, después de Ultra Solo, A lo mamá. no llegó a ser lo que es. Yo Sí, pensaba que iba a explotar más Polima también. pero es que yo tengo la teoría que... A ver, Chile es una cultura muy especial. Sí, totalmente. Yo he aprendido 20 años trabajando en este negocio. La verdad, empecé a los 15, entonces ya estoy en casi los 40. Que el éxito es un peligro en Chile. Estoy de acuerdo. Que hay que saber regularse. Es como, es como, metiste la ficha, metiste el gol. Vamos para atrás, vamos para atrás. Estos días estoy muy nervioso con lo que ha pasado con el tema de Turno, porque le ha ido bien a Turno. Entonces lo que estoy tratando de hacer es replegando tropas. No es necesario ganar, porque nuestra cultura tiene una cosa de conflicto y choque muy propia. Tal cual. Inspira a un tercero a ir por ti muy fácilmente. Entonces hay que estar muy cuidado de los tuyos, porque no existe el éxito a la americana, porque no somos una sociedad protestante. Dios no es feliz con nuestro éxito. En las sociedades americanas, Claro. el que trabaja todos los días, el protestante, ¿tú cachai que esa es la diferencia? Max ¿Quién es? Weber. Vamos a volver a esto. Mira, en nuestra sociedad Dios es muy feliz cuando nos autotorturamos. Cuando vamos y nos latigamos porque somos cristianos. O cuando Eso no es trabajamos, que esa es la otra cosa. el domingo. En cambio, en las sociedades protestantes, Dios es feliz cuando nos ve trabajando, realizándonos, logrando el éxito, etc. Y esa Max Weber, diferencia construye el carácter de la república y construye nuestro espectáculo. Construye, por ejemplo, el mismo caso de Kaminsky. Kaminsky logra el éxito de manera espuria, económicamente, ¿y qué estamos haciendo todos? ¿Por qué tienes ese auto? Son sacando, ¿qué pasa ahí? En vez de decir, mira, por ejemplo, él deja a su señora y va ahí con una supermodelo. Claro. Y dice, qué bien. O lo dice muy por abajo. No, debe ser castigado. Moralmente. claro. Moralmente, hay que latigarlo. ¿Cachai? Claro. Hay algo ahí dando vueltas que habla con nuestra cultura, nuestra farándula, que habla con nuestro ser. Y que también Estoy de acuerdo. permea a nuestros movimientos musicales. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Estoy de acuerdo culturalmente hablando en general. Yo creo que además la cultura chilena es la cultura del apocamiento. En el sentido de que yo reflejo al otro y le pregunto al otro como... hay un texto de una entrevista en los años 60 que decían, oye, cada vez que viene un extranjero a Chile yo le pregunto, ¿cómo ves al chileno? Me importa la validación internacional, pero cuando a alguien le está yendo bien en Chile, empiezo a sospechar. Cuando se compra un auto nuevo, aquí tenemos... Bueno, don tenemos- Francisco termina autoexiliándose porque detecta, al ver a su alrededor, hay una historia secreta de don Francisco muy buena, que es que don Francisco fue dueño de un medio. ¿Cuál? Radio Gigante. Mira. Y llegó a ser número 1 en la radio. Hizo su propio streaming, antes del streaming. Y contrató a Julio Videla. Ay, a todos. A todos. A los Hizo Avengers su- de la televisión. Hizo su radio AM exitosa y se aburrió. Y a mí me dijo una vez, yo me aburrí porque, weón, es un cacho ser jefe de tus amigos, Tal cual. de tus colegas. Es Pero un mira, cacho. pero el tema de las Pero lucas... espera porque dale, eso es eso. Dale. ¿Y qué hizo después don Francisco? Después de tener su propio medio. Decide irse a Miami. Decide ir a crearse nuevamente. Escapa del país porque el país lo va a matar. Porque Chile es una maldición.
Es súper bonito. Bueno, yo me acuerdo que una persona muy polémica como Cristóbal Briceño decía, bueno, el lujo más grande que he tenido en Chile, en la vida es nacer en Chile, porque puta que es caro vivir en Chile, ¿no? En todo sentido, en el éxito, en el fracaso. Y yo creo que eso es muy, muy claro. Aquí en Chile hay una cosa muy idiosincrática, que todos nos compramos en oferta las cosas. ¿No? Cuando tú te compraste un auto, un celular, tú dices, estaba justo en oferta. Entonces hay un imaginario de que yo no puedo aceptar, y por eso, por ejemplo, la figura de Leonardo Farcas, que yo la pongo en paralelo con Kramer en el libro, es una figura tan polémica porque es este personaje que lo único que hace es hablar de plata, de mostrar plata, de reflejar ese lujo porque a la estadounidense. Y eso a la gente en principio le cae mal y desconfía. Termina confiando porque es un tipo que regala demasiado, ¿no? Como que tiene esta cosa de filantropía. Exacto, pero ya es una cosa extrema, es show filantrópico. Pues te cambio el reloj, cada vez que voy a votar te cambio el reloj por el que está estacionando autos, ¿no? Entonces cambio un reloj de 5 millones de pesos por un reloj pirata de la cuneta. Entonces, pero igual en Chile desconfiamos de esas figuras que hablan de plata o que muestran la plata. ¿Por qué? Porque el éxito en Chile es un problema, como dice Nicolás. Yo creo que es un problema porque la gente le tiene miedo, porque siempre se sigue manteniendo el imaginario isleño de Chile. Estamos en la periferia, mantengámonos así nomás, cada vez cambia un poco. Yo sé que soy un poco trafalario para vestirme en ese sentido, pero en general en los años 80 y 90 se hablaba del uniforme chileno, que era color marengo, café, azul marino, negro. Eso era como se vestía la gente. Tú ves fotos de los 70, de los 80, esos eran los colores que la gente usaba. Hablando sobre eso, sobre el conservadurismo, volviendo al tema, mira, yo soy más centennial, Matías, y en cierto sentido creo que es más conservador. Y hace un tiempo, al principio de la transmisión, estábamos hablando de Sydney Sweeney y también estábamos hablando de Roro, sí, de ella. Y la verdad, se encendió el chat porque hubieron como muchas opiniones diferentes. Entonces, ¿tú crees que esto te parece que refleja como lo más conservador, este fenómeno de estas dos chicas? Yo creo que estamos en una sociedad, es bien extraño. Yo soy profe universitario, me toca ver generaciones de estudiantes y cada vez la siguiente es más diferente en cómo ver la moral, ¿no? Hay una cosa, yo creo que la generación de nosotros, me refiero a la Nicolás y la mía, ¿no? Los millennials, es una generación esta es la generación que probó con el poliamor, que probó con la relación abierta, que probó las aplicaciones de cita. Yo conocí a mi esposa por una aplicación de cita. ¿En serio? Nos casamos, tenemos un hijo. Soy fuera de la estadística. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Cuántas citas tuvieron antes de pololear? Antes de pololear, salimos como 3 veces. De hecho, antes, y después, pero después, todo muy intenso, nos casamos, como a los 6 meses decidimos casarnos. Ahora tenemos un hijo de un poquito más de un año. Entonces, al final somos la generación que probó esas cosas. La generación que viene después, y me ha tocado, lo vive. Lo vive todavía. Y la generación que viene después es la generación de como una moral nueva, como no me cuestiono si hombre o mujer la relación muchas veces, pero sí tengo una cosa como de responsabilidad afectiva que construye un discurso de una moral mucho más dura en muchos casos. Como ¿Pero será solamente con la mujer o con el hombre? Porque, por ejemplo, hay campañas que hacen a veces con, por ejemplo, Justin Bieber, cuando hizo la campaña Calvin Klein, y se llena de comentarios y no se habla como del cuerpo ajeno, ¿cachai? Pero en cambio, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo en pantalla es la Sydney Sweeney. Sí, que lo hizo con American Eagle, ¿cierto? Sí. Entonces acá surgen diversos comentarios hacia ella, como que también me lo estuve como replanteando, porque cuando salen comerciales de hombres, yo no estoy constantemente, yo al menos pensando como, oh, está desnudo, oh, y que se está sexualizando, pero automáticamente la mente te hace pensar con una mujer tal vez como sociedad está siendo como un objeto sexual. Bueno, ¿no? ahí tenemos el caso de Sabrina Carpenter también, ¿no? Hace poquito tiempo, que hizo esta portada donde sale así casi como que la mejor amiga del hombre, jugando como el tema del perro y todo eso, ¿no? Sí. Pero también en el paralelo está Pedro Pascal y Bad Bunny semidesnudo en fotos, que la gente, pero que no se cuestiona. Eso, no se cuestiona. La sexualización de esa figura no se cuestiona, es súper interesante igual. Igual está pasando, yo creo, Yeye, y creo, profesor Ternura, que está presentando su nueva obra acá presente, El carácter de una nación de Corazona de Marcianeque. Por favor, vayan por ella, está muy buena. Creo que a esta hora, en este momento, y lo estoy diciendo, viernes 25 de julio, estamos viviendo un nuevo swap del sistema. ¿Sí? O sea, Sydney Sweeney, la crisis de South Park, los lates, el fin de los talk shows para la streamización del sistema de programas de conversación. Por ejemplo, mira, yo creo que eso, ve los comentarios de la gente.
O sea, mira, para que reaccionemos en vivo, mira los comentarios de la gente, puros corazones, no veo ninguno. Fueguito. Sin fueguito, no veo nada negativo hacia él. ¿Pero puedo decir algo también? Sí, obvio. Yo creo que esto está viejo. Yo también creo. Creo que esto, lo que estoy viendo, ya fue. O sea, está pasando algo ahora, porque hay una crisis en Occidente, más profunda. Sí, los Labú, claro. Temu. Hay una nueva búsqueda. ¿Cachai? Creo que estamos justo en ese instante donde no nace lo que tiene que nacer y no muere lo que tiene que morir. Pero justo en medio. Totalmente. Pero va a cambiar todo. Yo estoy seguro que algo va a cambiar. Bueno, hay un comediante que yo admiro mucho, un español que se llama Ignatius Farray, muy filosófico, que tiene unos libros, tiene un libro de meditaciones muy bueno. Y Ignatius dice, bueno, todo momento donde se generó estado de bienestar fue posterior a una crisis terrible, como a una guerra mundial. Es decir, en este momento estamos también en un vértice de conflictos también, ¿no? Que tenemos conflictos reventados en diferentes lugares, tenemos también este advenimiento de la extrema derecha en el mundo, que también hace que tengamos todos estos valores en conflicto, y esos valores en conflicto, en resultado, o el resultante de eso puede ser también culturalmente una cosa compartimentada o nueva, y también, eventualmente, no sé si la tele se va a acabar, como tampoco sé si los libros se van a acabar, pero cada vez más yo creo que muchas de las personas que están conectadas a Turno en este momento, a ustedes les hablo, están viéndonos en una tele. Bueno, tú sabías que el segundo consumo de Turno primero es de audio, o sea, gente que va escuchándonos, un 47% y otro 28% es televisores. Imagínate. O sea, más que computadores. Yo creo que ahí está el cambio. Pero para ir redondeando, estamos en medio de esta revolución de la cultura pop, este momento histórico de cambio. ¿Qué viene para Chile, profesor Ternura? Es difícil pensarlo. Yo creo que a mí me apasiona mucho y me emociona mucho estar aquí por lo mismo, porque creo que a pesar de que es un medio en ciernes que está creciendo, están probando cosas, de repente hay problemas técnicos, está generándose también la idea del imaginario. Cuando empezaron los Patreon, mis amigos del sentido del humor, ¿no? Como toda esa gente empezó a construir estas plataformas para sobrevivir y que la gente tuviera que pagar una suscripción, yo eso lo pensaba súper ajeno para Chile. Si no fuera por la pandemia, quizás no hubiera llegado nunca. Claro. Y hoy en día estamos en el momento en que la gente dice, bueno, desde lo que yo puedo voy a poner una luca para poder apoyar a este medio que me interesa. Y en ese momento yo creo que estamos también en esa idea de poder construir programación, conceptos y también cultura de manera diferente. Yo lo veo con amigos míos como, no sé, pues Simón Campuzano, Niños del Cerro, o otras bandas así chiquititas que empiezan a abrir el camino. Es el instante de la creación de imaginario. Porque que creo que fue la crisis de esta administración. Yo creo que esta administración no tiene imaginario. Tiene política, no tiene imaginario. Entonces ese es el momento de construir imaginario. Ahora, la pregunta es, ¿será imaginario que responda a un movimiento conservador que viene, que eso es lo que no leen los conservadores, o será complementario al discurso de clase que provoca Janet Jara en desarrollo? Mira, yo creo que lo que pasó en la primaria es la derrota de la nostalgia. Porque la nostalgia de Winter es la nostalgia del estallido social. Y la nostalgia de Carolina Toá es la nostalgia de la Concertación y los 30 años, ¿no? Entonces, lo que tenemos con Janet Jara, que yo creo que descolocó y descoloca todavía, por eso descoloca a los empresarios. Porque esta señora no está hablando de propuestas reales. O nos dice, por ejemplo, en este debate que caché que habían puesto, decía, bueno, no me voy a rogar que yo hice los empleos, lo hicieron los privados. Entonces, ¿cuándo uno iba a escuchar una candidata a decir que comunista más encima, decir que los privados son los que son la fuerza de trabajo? Entonces, es una figura que yo creo que tiene ese potencial refundacional en el sentido muy distante a lo del estallido social, sino, o de creación nueva, más que refundacional, es como crear un camino nuevo para construir conversaciones, y la extrema derecha lo está tratando de hacer, pero también empieza a entrar en esa crisis. Lo vemos en Argentina. Yo me impresiono cada vez que veo esos videos de Milei, como ¿cuál era el Derecha Fest el otro día, no? El martes, que era como, veían los videos y es como el tipo así, desaforado, gritando a la gente. Pero, es como pero todo imaginario cultural. Es imaginario cultural, y ahí está lo interesante. ¿Qué es Milei? ¿Qué es ese grito? Es solo deseo. Totalmente. Deseo controlar el mundo. Deseo que las cosas vengan a mí. ¿Por qué les gustan los gimnasios? Porque pueden controlar algo que saben que va a tener un resultado. Estoy de acuerdo. En cambio, la izquierda hoy no propone deseo, propone asumir la realidad. Bueno, hay un de este mismo comediante hace años atrás,
Me acuerdo que con Danilo Herrera tuvimos una discusión por Twitter, que le tengo también mucho aprecio, saludo a Danilo, que había un video de Ignatius que decía que la izquierda tradicional, dice que la única izquierda posible es el centro. Y un centro tradicional, a la Pedro Sánchez, ¿no? Claro. Y no tampoco estoy pensando, y la otra izquierda se va al extremo Podemos, ¿no? Como de, esto es como hay que refundar, cambiar el lenguaje, toda la dinámica que está en crisis hoy en día. Y yo creo que al final lo que refleja, yo creo en el caso de Janet Jara, es que la nueva izquierda posible, la única izquierda posible, es una izquierda que ya no apele a esos valores rígidos de la lucha de clases, del materialismo histórico, de lo que sea, sino más bien a entender las problemáticas prácticas de la gente. Quiero cerrar con una reflexión. Está ahí Pereira, que es parte de nuestro equipo, es uno de los encargados de los contenidos, si pueden ponerlo en el micrófono en la cámara, con un debate final interesante porque Pereira pertenece a la generación Z y es hombre. ¿Cómo estás, Pereira? ¿Cómo te va? Pereira. Hoy día viene bien vestido. Se te ve muy bien. Sí. Él es hombre de la generación Z. Geraldine es mujer de la generación Z. Nosotros somos hombres de la generación millennial. Y en nuestro mundo, y quiero reflexionar sobre algo, en nuestro mundo vivimos la abundancia. Más o menos. Sí, sí, sí. Pero qué bien se pasó cuando... No la abundancia de falopa, la abundancia de fiesta, la abundancia de juguetes, de que el Nintendo se podía esperar y podía llegar. Claro. De que la bicicleta podía estar porque había muchas bicicletas, de mucho plástico. Tuve juguetes, yo tuve el ludo. Pero hay una cosa que es distinta. Nosotros nos drogamos con afecto. Sí, y ustedes con soledad y con enojo, en especial los hombres. Ya, bro. Es más, él es un discrepante del concepto profesor Ternura. ¿Ah, sí? Vengo aquí a la polémica. Él dijo, no discrepo de Matías, discrepo del concepto profesor Ternura. Sí. Pero eso es porque él es de esa generación. Porque él no ha amado. Él no ha amado. Ni ha sido amado. ¿Cuál es tu respuesta al profesor Ternura y para plantear la discrepancia? Depende, planteemos bien la cuestión. No, es que me pasa esta cuestión que yo estoy creciendo, ¿cachai? Y entonces tengo un compañero que siempre me dice, Pereira, no puedes saludar así. Tú no eres una persona tierna. Entonces yo veo una persona 10 años, 10, 15 años mayor que yo, que se llama profesor Ternura. Ajá. Y es como para mí contradictorio, porque una persona más mayor que yo puede ser tierna, pero yo no puedo ser tierno. Tengo que ser un hombre, adulto. Entonces es como raro. Pero ¿cachai que eso habla también con la crisis de las mujeres también, que estaban, por ejemplo, que miran, por ejemplo, estos fenómenos como Bad Bunny, Pedro Pascal, que buscan algo. ¿Fenómenos como yo? No eres lo contrario a Bad Bunny y Pedro Pascal. Pero está bien, Sebastián, porque eres muy responsable y muy trabajador. ¿Qué le podría responder a este joven que busca en su masculinidad algo nuevo? Mira, es interesante, porque yo creo que... Me gusta este ensayo. Es interesante porque yo creo que la ternura no te la pones, no te puedes autodenominar tierno. La gente tiene que denominar tierno. Y a mí me puso este nombre Marcelo Valverde en una entrevista con Gustavo Gatica. La primera entrevista de Gustavo Gatica que no era tan formal, sino era Gustavo Gatica y yo y Marcelo conversando, y Marcelo le pregunta, la primera pregunta a Gustavo Gatica es ¿cómo Gustavo Gatica a la hora de amar? Entonces, yo en realidad, yo creo que ese mote me lo gané porque yo soy muy cariñoso con mis amigos y con la gente con la que trabajo. Me preocupo, los llamo, soy de estar ahí. Entonces, ese nombre, que yo creo que también para mí es un baño de humildad, el académico con doctorado, no sé qué, tener @profesor Ternura como que me baja siempre. Como que saber que tener el baño de humildad constante. Sí, igual a mí me deja un poco para adentro porque yo soy de una generación que se crió viendo los ositos cariñositos. Entonces como lo asocio mucho como a ese mundo de la infantilidad. Me parece... Es que eso perdimos. Pero ojo que, por ejemplo, las mujeres con el mundo del labu y de todo eso también buscan el momento más feliz de la vida, que es ser niño. Sí, yo creo que yo creo que ahora podemos ser niños más tiempo. Qué buen cómic este. ¿Quién fue el profesor Ternura? No, yo decía, en un momento era como que te va a entrevistar el coronel Valverde. Cuando teníamos el podcast, la verdad también se inventa con Marcelo, te va a entrevistar el coronel Valverde y el profesor Ternura. Son como los malos de los cariñositos. Somos como los que venimos a quitarle la ternura a los cariñositos, ¿no? Hay una pequeña revolución en ciernes. Entonces, una pregunta así como final. Por favor, don Pereira. La cuestión es que viene entonces no tanto como por la forma de querer verte o cuestiones así, sino que es más como tu actitud hacia las personas. Sí. Significa que tú podrías ser profesor Ternura hasta los
80 años, así como ¿Por qué no? infinitamente. ¿Por qué no? Es que igual pasa... Piensa en Patch Adams. Quiero llegar a esto. pero post risa quiero llegar a este punto. La gente las personas, infancia, adolescencia, son tiernos. Los adultos Ajá. no. ¿Por qué no? No se consideran, porque tienen que ser adultos, po. Pero mira, Socialmente tiernos no pueden. había un rayado en el estallido social. Te digo esta frase. No, había un pero rayado en el estallido social que decía que las ganas de luchar no nos quiten la ternura. Yo creo que por eso fracasó un poco el estallido. Pero a lo que yo voy es que los viejitos son tiernos, ¿cachai? Es como cuando estás en ese punto donde tienes que hacerte cargo de tu vida, no puedes ser tierno. Pero al principio y al final de tu vida sí te puedes permitir ser vulnerable también. Oye, Mira, Pereira, yo te voy a hacerle una frase. Pereira, que nadie te quite la ternura. Si tú te quieres llamar tierno a ti mismo, acéptate la ternura. No me gusta llamarme tierno. No, porque si tú saludas así y quieres saludar así, es que nadie te lo inconscientemente quite. hago. Pereira, que nadie te lo quite. que nadie te quite la ternura. Que nadie te quite la ternura. Yo creo que esa es la invitación. Un aplauso a Sebastián, que fue Excelente intervención. excelente intervención. Muchas un debate, gracias. Un debate que nos hizo la pregunta. Nos hizo una pregunta como los clásicos cómics de Alan Moore. ¿Qué sucedió con el hombre del mañana? ¿Quién fue el profesor Ternura? Y yo creo que muy bonito. Y muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Me encantó. Y feliz. Yo creo que eso es, como dice Nicolás, nosotros somos una generación que quiere de manera muy clara. Y yo todavía llamo por teléfono a mis amigos y converso. Uy, a mí y me preocupo. carga el mensaje de texto. Prefiero También. llamar. Yo llamo porque creo que ese gesto es el gesto de también tener un interés. Las generaciones nuevas son muy como distantes de esa conversación real. Yo creo que también los millennials, y como para reivindicar a nuestra generación, somos la generación que no tiene miedo o que ha aprendido a no tener miedo a decirle te quiero a tus amigos, a abrazar a los papás, a la terapia. Somos la generación de la terapia. Somos la primera gran generación de la terapia, la que nos dice, como dicen algunos familiares míos, la mejor terapia es trabajar. Bueno, antes de despedir a Matías, vamos a sortear 2 libros del profesor Ternura, El carácter de una nación, que estamos viendo acá con mis guantes de Mickey, en Instagram. Y solamente deben responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es su momento televisivo favorito de los últimos 30 años? Lo vamos a subir a Instagram en @turnoenvivo en las próximas horas para que participen. Muchas gracias, Matías. Un placer, Matías. Muchas gracias, Nicolás. No, por favor. Gracias, Yeye. Saludos a Josefa, a Camilo también. Yo los conozco a todos y yo soy son un lindo. auditor real. Your morning friends.